Vamos a continuar con una enseñanza un tanto popular de hace muchos años, pero que de una u otra manera sí impactó bastante nuestro medio, no solo teológico, sino que la vida de la iglesia. ¿Sí? Hemos venido estudiando diferentes sectas y religiones que se oponen al cristianismo, y el objetivo pues no es que dominemos totalmente los puntos de ellos, porque es de verdad muchísimo lo que habría que aprender, pero por lo menos que ustedes estén enterados y sepan por qué no profesamos ese tipo de evangelio o de teología, si lo quieren ver hoy. Hoy, como ya hablamos de la teología de la prosperidad, ¿no? Todo aquello que es tú puedes y tú estás destinado para la riqueza, esto y lo otro. Ahora vamos en alguna medida, aunque no necesariamente, pero sí una especie de contraste con la teología de la prosperidad, que es lo que se conoce como la teología de la liberación. ¿Sí? Esta, aunque no lo crean, en los 80 fue bastante popular, ¿sí? Bastante popular. Yo pues me enteré de ella leyendo mucho tiempo después, ¿no? Porque yo nací en los 80, yo soy joven. Yo todavía soy joven. Entonces, no, pues yo nací a mitad de los 80, en el 86 pues eh, estaba en pleno auge este tipo de cosas. ganando, ganando Maradona el mundial. Se le conoce como teología de la liberación y obviamente proclama un evangelio, ¿no? Tiene una forma de evangelio que es la que vamos a explorar. Ayúdame con la siguiente diapositiva. Una definición inicial que nos ofrece el gran teólogo John Frame y que nos podría ayudar es la siguiente. La teología de la liberación es una combinación de la filosofía marxista con ciertos motivos bíblicos. Sostiene que deberíamos reconstruir toda la teología cristiana viéndola a través del eje del opresor y el oprimido. ¿Sí? En otras palabras, es el mensaje de toda la doctrina de Karl Marx, el opresor y el oprimido. ¿Sí? Entonces, se toma como base la doctrina de Karl Marx y se intenta armonizar con el texto bíblico. Esto es la teología de la liberación. Voy haciendo una especie de historia y contándoles un poco cómo se desarrolló esto. Me remonto a la década de 1950, ¿sí? La década de los 50. Hubo un filósofo marxista alemán llamado Ernst Simon Bloch, ¿sí? Influenciado por Hegel, quien era el fiel compañero y también patrocinador de Karl Marx. Claramente, él comparó el cristianismo en la década de los 50, declarando los enemigos, el cristianismo y el marxismo, pero al mismo tiempo, decía este filósofo, son amigos, ¿sí? El cristianismo y el marxismo, entre sus declaraciones, ¿no? Esto lo hizo en 1954 en un libro que él publicó que se llamaba Principle of Hope, Principio de Esperanza, ¿sí? Sobre este fundamento se construyó lo que se conoce el liberacionismo o la teología de la liberación. Este movimiento de la teología de la liberación en sus inicios fue bastante promovido por el catolicismo romano, ¿sí? El evangelicalismo y los protestantes también fuimos afectados por esta teología, pero inicialmente fue el catolicismo romano quien adoptó la teología de la liberación y la llevó como una bandera, como un estandarte, ¿sí? Muchos jóvenes de Latinoamérica fueron a estudiar a Europa, ¿sí? Y luego de aprender estas ideas, regresaron a sus países de origen, específicamente en el Caribe. ¿Adivinen dónde? En Cuba, ¿sí? Cuba y también América Central. Muchos curas y sacerdotes católicos se alinearon a las ideas de Marx y posteriormente pues a las ideas de Fidel Castro, ¿no? Y exportaron lo que se conoce después como la revolución, ¿sí? Finalmente el marxismo produce revolución. Esa es su propuesta política, la revolución.
Luego de esto, surge lo que se conoce como la teoría de dependencia económica, y la cual creó la narrativa o la idea de que el hemisferio sur del mundo, y más específicamente Suramérica, Centro y Suramérica, es incapaz de desarrollarse por sí sola económicamente. Por lo tanto, necesita y se ha creado una dependencia. El problema era que grandes potencias como Estados Unidos y como Inglaterra, en tema de África e India, explotaron estos lugares y no los dejaban desarrollarse. Entonces, estos lugares que eran más pobres dependían económicamente de estas fuerzas superiores, ¿no? La explotación del Imperio Británico, todo ese tipo de cosas fueron las que se empezaron a desarrollar en términos de narrativa en 1950, en esa década. Vamos avanzando a la década de los 60, ¿sí? Y aquí en la década de los 60, la iglesia en Latinoamérica se politiza dramáticamente, ¿sí? La iglesia da un salto de las cuestiones religiosas a no solo opinar, sino activar en el tema político, ¿sí? Lo que estamos viendo hoy no es nada en comparación de lo que sucedía en los 60. Aquí surgen nombres en diferentes países de Latinoamérica, como Gustavo Gutiérrez, quien fue reconocido como el teólogo y el padre del movimiento de la teología de la liberación en Perú, por ejemplo. Leonardo Boff y Uga Asman en Brasil. Juan Luis II en Uruguay, él fue bastante influyente en el tema teológico. José Miranda en México, Enrique Dussé en Argentina, John Sabrio en El Salvador, quienes lideran con sus escritos y sus enseñanzas no solo una nueva teología, la teología de la liberación, sino más específicamente un nuevo código moral, ¿sí? Lo que los otros países que oprimen a Centroamérica y Sudamérica hacen es inmoral, nosotros tenemos un código superior moral. Esa era parte de su propuesta teológica. Hay un escritor presbiteriano llamado Daniel McCoy, no sé si es presbiteriano, pero sí es protestante. Escribe que estos teólogos sentían que el marxismo era la ideología que mejor ayudaba a explicar sus circunstancias actuales. En ese entonces se sintieron obligados a combinar en cada paso de la exégesis bíblica un análisis marxista. Entonces tomo un pasaje de la Biblia y empiezo a estudiarlo, pero siempre me pongo los lentes de Karl Marx para analizar el pasaje, ¿sí? Era un ejercicio hermenéutico, finalmente. Los lentes para leer la escritura estaban hechos de una preocupación, y yo diría, en algún sentido, muy, si lo quisieran ver así, noble o real de mucha de esta gente, una preocupación real en ayudar a los pobres. Y el objetivo llegó a ser combatir la opresión económica, consumando así el elemento fundamental de la teología marxista o del código moral marxista, la lucha económica de clases. Ese era finalmente el objetivo. Este escritor McCoy escribe lo siguiente: la liberación espiritual del pecado personal pasó a un segundo plano frente a la liberación material de la pobreza. Aquí les estoy dando un pequeño pincelazo del por qué finalmente no creemos que sea un evangelio bíblico. Porque cuando estudiamos la Biblia, creemos que la liberación del pecado es un tema central, porque la historia de la redención es un tema central en la Escritura, ¿sí? No estamos diciendo que la Biblia no enseñe la ayuda al pobre, voy a tocar eso al final, claro que sí. La Biblia nos demanda a todos nosotros ayudar al pobre, pero no vemos que en la Biblia sea un tema central. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con la teología de la liberación? Tomó la ayuda al pobre como la centralidad de la interpretación de toda la Biblia. Estos teólogos y líderes sociales acuñaron una frase que se hizo un tanto popular, y la frase decía: la opción preferencial por los pobres
Ellos decían que Dios tiene una opción preferencial por sobre los pobres. Dios prefiere a los pobres que a los ricos. Esa era la idea de esta teología, la cual sirvió, esta frase, la opción preferencial por los pobres, sirvió para establecerse como aquellos que poseían un código moral superior. Somos más morales que los ricos porque nosotros nos ocupamos de los pobres. Los ricos no, entonces los que nos ocupamos de los pobres tenemos un código moral superior. Esto es lo que da inicio a lo que hoy conocemos como el movimiento de justicia social. Hasta me compré un libro y me lo he estado devorando ahí porque me ha gustado mucho cómo lo pone este autor. Lo voy a citar ahorita en un rato. Él se llama Scott David Allen. Y él, todo el tema de la teología de la liberación y todo lo que propone, porque no es solamente un tema, hay muchas aristas que se desglosan a partir de esta idea, lo bautizan todo, lo engloban todo bajo el concepto de justicia social, ¿sí? Y ese tema ganó inmensa popularidad incluso hoy en nuestros días. La predicación de esta justicia social señalaba que los pobres eran más justos y más nobles, y a aquellos a quienes Dios había bendecido con prosperidad eran vistos como ladrones inmorales. De acuerdo a esta perspectiva, si eras pobre, eras una persona justa y noble, porque la opción preferencial por los pobres es lo que leemos en la Biblia. Si eres rico, si eres oligarca, si eres burgués, ahí no eres de este lado, no eres justo, sino que estás visto como alguien malo. Vean cómo estos evangelios y estas teologías inclinan la balanza para uno u otro lado. Porque ¿qué decía la teología de la prosperidad? Si eres próspero, sano, delgadito, canche, de ojos verdes, así. Si tienes toda esta prosperidad, entonces eres un hijo de Dios. Si no eres así es porque no tienes suficiente fe. Ahora, esta teología de la prosperidad tira la balanza hacia el otro lado. Si eres pobre, eres justo, eres noble. Si eres rico, eres oligarca, te falta justicia. Esta predicación asumía que si una persona tenía dinero era porque lo había robado de aquellos que no tienen. Aquellos no tienen porque el que tiene se los robó. Asumían estas cosas, ¿no? Cosa que, pues, creemos ha sido en muchos casos falsa. Claro, han habido personas que se aprovechan de los pobres. Claro, hay personas que se enriquecen a partir de la explotación. Sí, lo hay. No estamos diciendo que no. Pero no creemos que sea un principio que guíe la cosmovisión cristiana. ¿Ok? ¿Se logra hacer la diferencia? Vamos a la década de los 70s. La década de la música disco. Earth, Wind and Fire, ¿verdad? Todo es calidad. Los Bee Gees. En 1973 se tradujo al inglés. Y esto es bien curioso, miren, porque gran parte de la teología que aprendemos realmente se traduce del inglés al español, ¿sí? El mundo occidental de habla inglesa ha producido muchísima más teología que el mundo de habla hispana. Y vivimos leyendo en inglés y traduciendo y todo lo demás. Pero esta teología fue tan poderosa que empezaron a traducir materiales del español al inglés, porque los que se especializaban más en esta teología eran los hispanos, los latinoamericanos, que los gringos y otras personas, ¿verdad? Los pobres, ¿verdad? En 1973 se tradujo al inglés una obra llamada Una teología de la liberación. Y, dice un autor, la tormenta se desató, dice. Por ejemplo, los sandinistas en 1970 y algo tomaron el poder en Nicaragua. Estos eran socialistas revolucionarios, ¿no? Los sandinistas tenían sus propios sacerdotes, curas, y ahora los sandinistas fueron casi que los primeros que empezaron a radicalizar pastores evangélicos para que en los días de culto se enseñaran estas doctrinas, ¿sí? Y esto lo dice el doctor Ronald Nash en un libro que se llama Más allá de la teología de la liberación. Como los sandinistas producían a estos sacerdotes, curas, pastores, los radicalizaban
y enseñaban una supuesta visión cristiana de Karl Marx. Ojo con esto, porque ¿cuál era la bandera de Karl Marx? Dios no existe, la religión es el opio de los pueblos. ¿Sí? Finalmente, Hegel, Engels, el amigo de Karl Marx, creo que nos confundimos al inicio, ahorita me estoy dando cuenta, pero Engels, él era el que finalmente, después de que Marx murió, él publicó el segundo volumen del Capital, que era el escrito de Karl Marx, y su conclusión era: el Estado es Dios caminando en la tierra. El Dios de la Biblia no existe. Entonces vean a los sandinistas diciendo: no, hay que predicar una versión cristiana de Karl Marx, eminentemente antagónica y contradictoria, ¿no? Pero esta era su predicación. Al principio, los campesinos en Nicaragua se opusieron. Sí hubo una oposición, pero tal oposición lamentablemente se desgastó, se apagó. Y después de que esa oposición de los campesinos al marxismo se desgastó, se podrían hacer esfuerzos entonces de parte de los sandinistas para ganar nuevos cristianos marxistas hacia las opiniones más radicales del marxismo y del leninismo, quien fue pues obviamente Lenin, uno de los primeros predicadores del comunismo en la Rusia del principio del siglo XX. Para este momento, 1970 y algo, ¿no? Veamos que el elemento que dirige la predicación del evangelio no es la gracia soberana, sino que es el marxismo. Entonces, ya vimos cómo este evangelio entonces se ha separado totalmente del tema central de la Biblia. ¿Sí? Es el marxismo lo que dirige la interpretación y la predicación del evangelio. Ya no es la gracia soberana. Ronald Nash escribe en su libro que eventualmente los líderes llegaron a ser lo suficientemente atrevidos para proclamar que el verdadero cristianismo era marxismo. ¿Sí? Eso lo pueden leer en el libro de Ronald Nash en la página 46, página 44. Este es pues el contexto de la teología de la liberación y en donde se levanta esta visión del evangelio. La pobreza es abundante en los países donde está proliferando esta predicación. El catolicismo es predominante en estas áreas del mundo y el comunismo está haciendo revolución en diferentes partes del mundo, ¿no? Este movimiento de la teología de la liberación no fue único finalmente del catolicismo, aunque ellos fueron los primeros que lo adoptaron y lo proclamaron, ya que eventualmente los protestantes se terminaron uniendo, muchos protestantes se terminaron adoptando una teología de la liberación. Yo tuve maestros en mis inicios, cuando empecé a estudiar teología, yo tenía un maestro brillante, él es hondureño y él se dedica a más o menos a lo que yo hago hoy. Yo me inspiré mucho en lo que él hacía y le doy gracias a Dios que me permite hacer lo que él ha hecho durante muchos años. Él se dedicaba con una organización a llevar capacitación teológica en áreas rurales a pastores que nunca habían tenido acceso a educación teológica, y él llevaba educación teológica. Y una vez estuvimos en una mesa que me invitaron a mí porque iban a fundar una universidad donde yo trabajaba, y a él lo invitaron para contribuir al diálogo y todo lo demás. Y cada vez que nos daban la palabra, bueno, ¿y qué piensan de este tema? Y le daban la palabra a él, todos nos callábamos porque lo queríamos escuchar. Él es brillante, ¿no? Y cada vez que abría la boca decía: uno de los grandes aportes de la teología de la liberación, decía, que elevó la dignidad del ser humano. Pues chica, ¿por qué tanto de la teología de la liberación? Decía yo. Y que la teología de la liberación, y que la teología de la liberación. Bueno, yo realmente no sabía mucho del tema de la teología de la liberación en ese momento. Tiempo después lo invité a predicar a un campamento que yo estaba dirigiendo y todo lo demás, y le compartí algunas cosas que yo había escrito, que yo pues obviamente ya para ese entonces en contra de la teología de la liberación y todo, pero no me quiso ni responder porque él estaba a favor de esto. Y es que esto es lo que sucede. Los protestantes finalmente también adoptaron esta teología y la empujaron en sus lugares y en sus países de origen. Esta teología no fue exclusiva de Latinoamérica, en que Estados Unidos llegó a tener un impacto. Realmente todo el movimiento demócrata político que hoy
existe, también es muy afín a la teología de la liberación. El teólogo y escritor, como les dije, cabal, Scott David Allen, escribe lo siguiente en su libro ¿Por qué la justicia social no es justicia bíblica? Así se llama el libro. Miren lo que dice. Hubo un grupo de activistas evangélicos que se interesaron profundamente por la pobreza y la injusticia. Uno de sus líderes más destacados, Ron Sider, del Eastern Theological Seminary de Filadelfia, publicó su influyente libro Cristianos ricos en la era del hambre en 1978. Otro líder, Jim Wallis. Personalmente me sentí atraído hacia estos hombres y sus movimientos. Sigue escribiendo él. Tuvieron que pasar muchos años con la ayuda de algunos mentores excelentes y piadosos hasta que me di cuenta de que mis supuestos acerca de la riqueza y la pobreza se basaban más en Marx que en la Biblia. Con el paso del tiempo me di cuenta que mis supuestos marxistas habían perjudicado más a los pobres que les había ayudado. Él, Scott David Allen, trabaja en una organización que se dedica a ayudar a personas que no poseen ni siquiera lo mínimo de alimentación, especialmente en África. Y él trabajó ahí durante muchos años. Llevaron ayuda social, arroz. Arroz es lo que más se lleva allá porque es mucho más fácil de producir y de transportar. Y es un alimento que sí, puede ayudar a la desnutrición y todo lo demás. Y él decía, yo al principio lo hacía porque estaba convencido de esto. Pero me di cuenta que realmente ese evangelio de la liberación había perjudicado más a los pobres de lo que los había ayudado. Me gusta mucho el libro que él escribió porque él está escribiendo no solo desde la teología, sino que está escribiendo también desde la experiencia, diciendo, yo ya lo probé y no sirve. ¿Sí? Bueno, vamos a la década de los 80. ¿Quiénes nacieron en los 80? Levanten la mano. Dios los bendiga. Checha dice que nació en los 80. La década de los 80, 1880. Me faltó decir el siglo, no solo la década. La década del 80 y del 90. Esta teología alcanzó mucha popularidad y llegó hasta las corrientes principales de información. Ahora esta teología estaba llegando a las masas. Y ahora adivinen quién se preocupa bastante. El Vaticano. Los católicos. Aparece de manera global una figura. Se me olvidó poner la imagen, hombre. Le hubiera puesto. La figura de Karol Józef Wojtyła, el Papa Juan Pablo II. Un clérigo polaco, es decir, de allá de Polonia, a quien se le identificaba como un conservador, alguien un poco más conservador, políticamente hablando, y también económicamente hablando, quien buscó frenar la influencia de la teología de la liberación, intentando buscar un punto medio. ¿Sí? Esa fue una de las labores de Juan Pablo II. La conferencia episcopal en Puebla, en México, en 1979, fue uno de estos intentos. Si uno lee lo que surge de esa conferencia, pues se da cuenta que Karol Wojtyła empiezan y su grupo de cardenales, su cuerpo de cardenales, empiezan a intentar frenar el avance de la teología de la liberación. Dicho sea de paso, el Papa Juan Pablo II definitivamente no gustaba. Él no era fanático del comunismo. ¿Por qué? Porque él había tenido un lugar en primera fila en su país de los horrores que el comunismo había provocado en toda esa parte del mundo. Entonces Karol Wojtyła venía en contra del comunismo, en contra de la teología de la liberación. Otro escritor que estuve consultando, me gustó mucho su artículo, de hecho, mucha de la estructura de esta enseñanza está basada en este artículo que escribió este hermano. Él sí es presbiteriano, se llama Robert J. McPherson II. Asanegua, qué chilero. Le voy a agregar The Second a mi nombre para que suene más interesante. Escribe lo siguiente: Ochoa the Second.
Él escribe lo siguiente sobre el intento de Juan Pablo II. Miren lo que dice. El Papa condenó el intento de hacer del Evangelio una cuestión política, afirmando la validez de la propiedad privada, pero coincidió en que la Iglesia tiene la misión de enseñar a la sociedad lo que es una distribución más justa y equitativa de los bienes. Sí, el Papa Juan Pablo II y en sus encíclicas y todo lo demás, pues sí, es muy afín a los conceptos del libre mercado, de la propiedad privada, que son característicos obviamente de un liberalismo clásico, un libertarianismo, ¿verdad? Que son más de lo que se conoce de derecha, ¿no? Pero él intentó realmente encontrar un punto medio, ¿no? Sí, yo creo en la propiedad privada, ¿verdad? No creo que los comunistas nos deban de desalojar de nuestras propiedades, pero también creo que debemos buscar una distribución más equitativa de los bienes, ¿no? Según McPherson, la teología de la liberación conquistó Latinoamérica en tiempo récord y las repercusiones se sintieron en todo el mundo. O sea, en menos de 40 años, en menos de una generación, realmente la teología de la liberación conquistó Latinoamérica. Eso es un ejemplo en alguna medida de algo que imagínense con una mentira finalmente lograr impactar de tal manera. Como le decía, si no estoy mal, este periodista Otto Scott, la mentira ya le ha dado media vuelta al mundo cuando la verdad todavía se está amarrando las botas. Muchas veces eso es lo que sucede. Bueno, puntos importantes a tratar. ¿Nos oponemos a ayudar a los pobres? Claro que no. Es nuestro deber hacerlo, ¿sí? Como creyentes. Tal pregunta no debiese ser controversial. Es algo que es parte de nuestras directrices bíblicas y debiese ser parte de nuestra naturaleza, porque el justo da y no detiene su mano, dice Proverbios. Dios reprende a aquellos que tratan mal al pobre. Miren lo que dice el Salmo 82. Por eso leímos hoy el Salmo 82 al inicio, versos 2 al 4. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Dice Zacarías 7, versos 9 al 10. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual a su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. En el Nuevo Testamento vemos la carta de Santiago. En ella encontraremos excelentes denuncias en contra de creyentes adinerados. Pero estas advertencias no son hechas a los adinerados por ser adinerados. No, las advertencias de Santiago son a los adinerados por aprovecharse de los pobres, que es diferente, ¿sí? Veamos lo que dice Santiago capítulo 5, versos 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Ojo, ¿ven lo que está tratando Santiago? Los adinerados se están aprovechando de los jornaleros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. ¿Sí? Hay denuncias bíblicas en contra de aquellos que son adinerados y tratan mal al pobre. Estos y muchos otros pasajes debiesen ser leídos en su contexto específico.
utilizando un sistema de interpretación eminentemente bíblico, no con lentes marxistas. Es diferente. No utilizando una ideología construida fuera del texto para obtener del texto una interpretación favorable a lo que yo ya en mi precondición acepté. ¿Sí? La liberación material de los pobres no es el centro del evangelio. La gloria de Cristo es el centro del evangelio. No nos oponemos a la ayuda a los pobres, pero sí nos oponemos a la mala interpretación de la Biblia. Leamos Marcos 14, versos 4 al 7, de la boca de Jesús. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, recuerden, esta es la escena donde aquella mujer quiebra un perfume, ¿no? Y unge a Jesús con tal perfume y limpia sus pies con sus lágrimas y seca con su pelo sus pies. Dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y ojo, y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Ojo con esta frase, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Veamos que Jesús establece que Él es la prioridad. Él es prioridad incluso por sobre la ayuda al pobre. El centro del evangelio es Cristo, su gloria, no es la ayuda al pobre. John Frame comenta que los liberacionistas, al presuponer el marxismo, al iniciar con el marxismo, se aislaron de una discusión seria sobre la mejor manera de ayudar a quienes están atrapados en la pobreza, dejando solo la violencia como la forma de resolver esta cuestión. Porque entonces, cuando se aíslan a ayudar a los pobres y esto es lo único que importa y los demás se oponen, ¿qué surge? Violencia, una lucha que provoca muerte. Que tantos cristianos hayan caído en esta trampa es una parte importante de la tragedia en la iglesia en América Latina. Es una tragedia que muchos hayan adoptado este evangelio y no hayan interpretado la Biblia como se supone que debe ser. ¿Qué son los pobres según la Biblia? ¿Qué son los pobres? Yo creo que ahí viene. Ok, gracias. La Biblia habla de dos tipos de pobres. ¿Sí? La Biblia habla de dos tipos de pobres. El primero es aquel pobre producto de la pereza. Ojo, viene a decir esto la Biblia en Proverbios 10, verso 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Este es un tipo de pobre que se habla en la Biblia. Aquel que es pobre porque es perezoso. ¿Sí? Existen muchas otras referencias que nos hablan de la pobreza como resultado de un pecado específico. Este pecado es el pecado de la pereza. ¿Ok? Ese es un pecado. Y produce algo. La pereza produce pobreza. Ese es un tipo de pobre. Por tal razón, Pablo escribe en 2 Tesalonicenses 3, verso 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Yo aprendí esto de Pablo. Yo trabajo mucho, por eso como mucho. Son bromas, ¿no? Trabaja menos, me va a decir mi esposa. Entonces, este es el primer tipo de pobre al que la Biblia hace referencia. Aquel que lo es porque es negligente, porque es perezoso. Ahora, el otro tipo de pobre que trata la Biblia es lo que llamaríamos el desposeído. ¿Ok? Leamos y expliquemos un poco. Otra vez, Salmo 82, verso 3. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. ¿Quién es este? ¿Quién es este pobre
afligido, huérfano, menesteroso. Este es el pobre que es pobre resultado de una acción externa a él, una acción tiránica que lo mantiene o lo pone en un estado de pobreza. Aquel que llega por causa de la tiranía a ser tan pobre que ni siquiera tiene lo mínimo para vivir. Por ejemplo, las fotos y los videos que yo les enseñaba de nuestros hermanos en Zambia, en Zimbabue, ¿sí?, podrían caer en esta definición, que debido a una tiranía gubernamental o una tiranía del lugar en donde viven, han sido desposeídos en contra de su propia fuerza, de lo básico para vivir. Y, ojo, este pobre no es perezoso. Les conté el testimonio de esta hermana que arriesga su vida a ir a traer estiércol de elefante. Ella no está en su casa, ay sí, yo fui desposeída y pobrecita yo. Ojalá me vengan los canchitos de allá de Guatemala, porque también habemos canchitos acá. Ojalá vengan los canchitos y me vengan a ayudar. No, esta señora es pobre, pero está trabajando. Entonces, es pobre no por su negligencia, sino por una causa tiránica externa que la mantiene o la ha llevado a esa posición. ¿Nos oponemos a liberar a aquellos que están en opresión? No. Uno de los resultados principales del Evangelio es la liberación de aquel que está oprimido por el pecado. Si no, no nos oponemos a ello. Claro que no. Uno de los propósitos y resultados del Evangelio es la liberación del oprimido. Cuando Jesús regresa del desierto y entra en la sinagoga, abre el rollo de Isaías y busca ese pasaje que dice, y dice Jesús, el Espíritu del Señor me ha ungido para traer libertad a los cautivos. Este es uno de los propósitos del Evangelio. Principalmente la liberación, y este es el punto principal, principalmente la liberación del pecado. Se podría decir la de mayor importancia de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Una vez el pecado ya no tiene dominio sobre una persona, esa persona ahora puede luchar, puede sobreponerse y salir de su condición. Vuelvo al ejemplo de nuestra hermana allá en Zambia, en África. Una casa que se estaba cayendo, ¿no? De una casa hecha de, ya ni es de adobe eso, es lodo que se está descascarando y cayendo, ¿no? Steve nos cuenta que cuando él va a enseñar allá a las iglesias, el lugar en donde lo dejan a él dormir es el mejor lugar de todos, ¿no? Es un supuesto hotel en donde el hoyo donde él se ducha es el mismo hoyo del baño. Es un lugar terrible, ¿no? Es dificilísimo. Entonces esa hermana tiene esa casa que se está cayendo, tiene hijos, es viuda, está trabajando y aún así persiste en su pobreza. Pero viene hermanos de Estados Unidos, ¿verdad?, como los hermanos del Nuevo Pacto, y le ayudan a construir una nueva casa, ¿no? ¿La liberaron totalmente de su pobreza? No, pero la ayudaron en el tema de salir de la opresión del pecado y ahora está progresando, tal vez en una velocidad muy lenta, pero lo está haciendo. Ahora, la ayuda que se le proporcionó principalmente fue el Evangelio, como la Biblia lo dice, la liberación del pecado. Y después de eso hay un resultado, la liberación, en alguna medida, material. Una vez el pecado ya no tiene dominio sobre una persona, la persona ahora puede luchar para sobreponerse y salir de su condición. Algunas conclusiones para terminar. Este evangelio no procede de la Biblia, ¿ok? Al igual que los demás evangelios falsos, procede de una terrible interpretación de textos bíblicos. Adoptó una ideología que nace del ateísmo, porque el marxismo nace del ateísmo, y la intentó mezclar para hacer funcionar supuestos
operacionales totalmente antagónicos o en pelea uno con el otro. Hay un escritor, él fue periodista y también fue congresista, si no estoy mal, en México, Alejandro Borja Velasco, y él escribe lo siguiente, creo que nos ayuda, es muy útil lo que escribe. La denominada teología de la liberación encontró una gran oportunidad para sembrar su concepción de justicia con reflexiones basadas en categorías marxistas en lugar de la palabra de Dios. Esa es una de las primeras conclusiones. Este evangelio no procede de la Biblia, lamentablemente procede de una ideología contraria al cristianismo. La teología de la liberación destaca por culpar a otros por los errores propios. La culpa es de los países capitalistas, del primer mundo, Estados Unidos especialmente, el protagonista, el colonialismo y esa supuesta fuerza que nos impusieron y todo lo demás es lo que nos tiene como nos tiene, ¿sí? ¿Estados Unidos hizo todo bien? No, no estamos diciendo, es que Estados Unidos es nuestro modelo. No, los gringos tienen sus clavos feos y peores que los nuestros, ¿no? La corrupción que hay aquí, allá es peor. O sea, no estamos diciendo los gringos son inocentes. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que la narrativa, lamentablemente, es culpamos a los canches. Y por eso es que nosotros, los negritos, estamos mal. Eso es algo que no creemos que sea totalmente cierto. Algunos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, Malasia, Canadá, Singapur. Estas son naciones prósperas. Singapur le dicen la joya de Asia, el país más seguro del mundo, una de las economías más fuertes del mundo. Canadá y otros países fueron colonizados por otras fuerzas ajenas, pero hoy, de todas maneras, son países prósperos, ¿sí? Por otro lado, Afganistán, Etiopía, países allá en el Medio Oriente que nunca fueron colonizados y hoy son los países más pobres del mundo. O sea, no es necesariamente cierta la narrativa de que el colonialismo arruinó las naciones. En algunos casos, de verdad que las arregló, ¿sí? El fin de la teología de la liberación ha sido ganar poder, más que la gloria de Cristo. Es ganar poder por medio de la retórica. De esta teología proceden grupos que hicieron uso de estos principios y estrategias, como lo son, por ejemplo, los grupos de la teología feminista, la teología negra. No sé por qué, en alguna medida me llama la atención también estudiarla. La teología de la liberación palestina, por ejemplo, allá en Medio Oriente. Entre otras teologías de raza que surgen copiando el modelo de lo que hizo la teología de la liberación. Utilizan el mismo principio, ¿no? La liberación de un grupo oprimido para luego construir una teología alrededor de ella. Es un ejercicio muy común en teología. Estos movimientos, ¿qué utilizan? Utilizan la rebelión de los oprimidos para buscar un cambio. ¿Qué busca el evangelio puro, el que creemos que es bíblico, que nace del texto, que da gloria a Cristo? Busca la regeneración del ser humano, busca la transformación, nunca la rebelión y la revolución. Es diferente. Aunque los errores de esta teología y sus derivados han sido documentados bastante en la historia, debemos hacernos algunas preguntas importantes. ¿Esta teología, este evangelio de la liberación, realmente trae justicia? ¿Realmente trae libertad? Tal como históricamente se ha documentado, lamentablemente, esta teología disminuye la libertad y disminuye la justicia. Vos, en tu iglesia esa del Nuevo Pacto, ¿creen en la teología de la liberación? Dios nos guarde. No la compartimos. No la compartimos, creemos que es algo que ha hecho mucho daño, no solo a la iglesia de la teología, sino a naciones enteras.